Efesios capítulo 2 dice así en el versículo 10, y lo leemos: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por el amor que tú nos tienes, pues somos ovejas de tu prado y tú eres el buen pastor. Estamos aquí reunidos, Señor, para rendirte alabanza, adoración y para recibir instrucción tuya, para que tu palabra nos alimente, para que tu palabra nos ilumine, nos dirija, nos dé dirección. Comenzamos el año, Señor, 2019, y esperamos tu bendición para el resto del año, tu protección, tu cuidado y tu dirección. Señor, yo te pido que seas tú revelando tu propósito a cada uno de mis hermanos, que esta palabra de hoy sea de bendición, de salvación y vida eterna para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. El tema de esta mañana es llamados a servir. Hemos sido llamados para servir a Dios. ¿Sabe que Dios es el líder supremo? Y como mencioné antes de hacer la lectura bíblica, la mayoría de la iglesia estamos leyendo la Biblia y venimos leyéndola desde Génesis hasta Apocalipsis. Queremos terminar la Biblia en un año, leerla completa. Y creo que ya todos pasamos por Génesis y nos dimos cuenta en la creación, desde el primer capítulo, nos damos cuenta de la manera que nuestro Dios es. Y nos damos cuenta ahí en ese primer capítulo y en el segundo capítulo que Dios es el líder supremo, es un líder extraordinario. Y Dios quiere que nosotros también seamos líderes, que también nosotros, así como Él sirve, que también nosotros sirvamos. Así como Él ministra, Él quiere que nosotros también ministremos. Sabe que desde Génesis a Apocalipsis vemos que Dios trabaja en equipo. Desde que Él creó al hombre y a la mujer, Dios quiso que trabajaran juntamente con Él. Y Dios siempre ha querido trabajar en equipo, y miramos en la Biblia, siempre miramos eso, que Dios usa a hombres, a mujeres, a personas. Miramos que el Señor les usa para llevar a cabo sus propósitos. En esta mañana quiero decirle que usted también es plan de los propósitos de Dios, y Dios quiere que usted trabaje, que usted sirva en su obra y que sea útil en los planes de Dios, porque Él tiene planes extraordinarios que Él quiere cumplir en este planeta. El supremo es darle fin al pecado, ponerle fin al pecado. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario, y hay un proceso para vencer la maldad, y usted y yo somos parte de ese proceso. Por eso es que hemos sido llamados a su reino de luz. De las tinieblas nos sacó a su reino de luz, porque Él quiere vencer la maldad, pero Él quiere que nosotros seamos parte de eso. En esta mañana yo quiero animarle, exhortarle a que usted, como cristiano, pueda hacer su parte en el avance del reino de Dios, pueda hacer su parte como servidor de Dios. La palabra servir bíblicamente, y nosotros como iglesia siempre usamos estas palabras que quizás en el mundo no son muy populares, pero nosotros le llamamos ministrar, ¿verdad? Servir es ministrar. Uno que sirve es un ministro, y esa es la idea que tenemos. Servir es ministrar. Entonces el Señor quiere que nosotros sirvamos dentro de su congregación, en su iglesia. En otras palabras, que ministremos. Todos acá somos ministros. El Señor nos salvó para servirle. Quiero que sepan esto. El Señor nos ha creado para servirle. El Señor nos salvó para servirle. El Señor nos llamó para servirle. En el versículo que leímos, dice acá, y lo vuelvo a leer en el versículo 10 de Efesios 2, porque somos hechura suya, Él nos hizo. Somos hechura suya, Él nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras, o sea, para servir, para trabajar. Obra viene de obrar, ¿no? Y es una obra, es un trabajo. Entonces somos hechos a la hechura suya, en semejanza de Él, creados en Cristo para buenas obras, para buenos trabajos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero decir de que no somos salvos por buenas obras, no somos salvos
por servir, o vamos a recibir nuestra salvación por servir, por trabajar, de ninguna manera. Porque el versículo anterior, los dos versículos anteriores, el versículo 8 dice, ahí en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos. Y esto es por fe y no por obras. Ni siquiera es de nosotros, porque es un don, es un regalo de Dios. Entonces, no servimos para ser salvos, sino que debido a que somos salvos, entonces servimos. Y esa es la diferencia entre las religiones y la fe en Cristo Jesús. Nosotros siempre decimos que el Evangelio de Cristo Jesús no es una religión. Acá no se predica una religión, Jesús no enseñó una religión, el camino de Jesús no es una religión, y hay muchas religiones, pero el caminar con Jesús no es una religión, es una relación personal con Dios. Las religiones siempre creen que hay que hacer buenas obras para ser salvos, y Jesús dijo no. Todas tus obras, dice Dios, desde Isaías nos dice que todas nuestras obras son como un trapo de inmundicia. No hay manera que nosotros podamos justificarnos delante de Dios, pero porque Él pagó el precio de la cruz del Calvario, porque Él murió y nosotros ponemos nuestra fe en Él, por esa gracia es que nosotros somos salvos. Ahora, siendo salvos, entonces trabajamos en la obra del Señor, porque aquí así dice, fuimos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya desde antes que usted naciera, el Señor había preparado varias obras que usted tiene que hacer para que nosotros y usted y yo andemos en ellas. Dios le dijo a Jeremías, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te separé, yo te conocí. El Señor sabía el nombre de él, le puso nombre, lo conoció y lo separó para ser profeta a las naciones, lo separó para una obra especial. Y eso de que el Señor nos conoce y de que nos separa para su obra va para cada uno de nosotros, no solamente para Jeremías. Desde el vientre de su mamá el Señor le conoció y de ahí el Señor preparó buenas obras para que usted anduviera en esas buenas obras. Todos nosotros como cristianos debemos de servir. El servicio, el ministrar para el cristiano, para el discípulo de Cristo Jesús, no es una opción que si quiere o no quiere servir, que si tiene o no tiene tiempo, que si entra dentro de sus metas y sus proyecciones. No, de verdad que no hay opción para nosotros, sino que el servicio es el corazón de la vida cristiana. Ese es el corazón de la vida cristiana, servir, ministrar, ayudar a los demás, porque el servir viene con el amor. Amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Eso quiere decir que servimos a Dios y servimos a nuestro prójimo. Algunos quieren amar a Dios y quieren servir a Dios, pero no pueden amar al prójimo, ni mucho menos servir al prójimo, ¿verdad? No, yo no soy sirviente de nadie, pero no es ese el corazón de Dios. El corazón de Dios es que le amemos a Dios y que le sirvamos a Dios, que amemos a nuestro prójimo y que sirvamos a nuestro prójimo. Ese es el primer y gran mandamiento, dijo Jesús, amar a Dios con todo tu corazón, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto tiene que ver con el servicio. Todos nosotros los cristianos hemos sido llamados para servir. Es el corazón de la vida del cristiano. Mire lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 45, cuando hablaba acerca del estilo de liderazgo que los apóstoles debían de tener y todos sus discípulos debían de tener. Después que les dice de que en el mundo los gobernantes se enseñorean de la gente y entre ustedes no debe ser así, Jesús dijo esto en Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, Él les dice cómo deben de trabajar. El más grande no es el que se enseñorea, el más grande es el que sirve a los demás. En eso se mira el liderazgo cristiano, en el servicio. Jesús dijo, no va a ser entre nosotros como es en el mundo, que se enseñorean de la gente. No, aquí va a ser, el más grande va a ser vuestro servidor. Y después da el ejemplo, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar. Dos cosas, servir y dar, para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora, nosotros también, nuestra vida cristiana se debe de medir en el servicio. Dos cosas, servir y dar. Y nosotros debemos de servir, debemos de ministrar. Cada uno de ustedes debe de saber su área donde usted fue llamado a servir.
y tiene que servir dentro de la congregación. Debe también de dar. Jesús dijo que era mejor dar que recibir. Y también Jesús dice, den, y van a recibir en su regazo abundancia. Entonces el Señor quiere que nosotros sirvamos de corazón y que demos también de corazón. No solamente hablamos de dar dinero o bienes materiales, pero dar nuestro tiempo, ¿verdad? Darnos a nosotros mismos por el servicio a Dios y a nuestro prójimo. Ese es el corazón de Jesús, así es como Jesús lo estableció. Fuimos creados para servir, fuimos salvos para servir. Mire lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 19. En el segundo libro de segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra del Señor: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos salvó para un llamamiento santo, para un servicio, y no obras como las que nosotros podamos quizás querer hacer cuando no estamos en el Espíritu, sino que después de que somos salvos, entonces ahora sí podemos hacer buenas obras. Cuando somos salvos, entonces sí podemos tener la gracia del Señor y la sabiduría para trabajar, para servir y hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe que el Señor nos salvó para servir? Usted se ha preguntado por qué cuando usted acepta a Cristo Jesús, y yo recuerdo esa noche cuando yo me reconcilié con el Señor, y me acuerdo de otras experiencias de niño aún que tuve con el Señor, y sentía al Señor tremendamente en mi corazón, y yo sabía que mis pecados me habían sido perdonados, y yo sabía que ahora era una nueva criatura. ¿Por qué no en ese momento el Señor me desapareció y me llevó al cielo? Sino que me salvó, pero me dejó acá. ¿Por qué cuando cada uno de ustedes aceptó a Cristo Jesús, esa noche, ese día, ese momento en el que usted de verdad tuvo ese nuevo nacimiento, por qué el Señor lo dejó acá? ¿Por qué no inmediatamente nos llevó al cielo? Porque hemos sido salvos para servir. No es que nos salvó y ahora sentarnos de cruzados de las manos a esperar de que el Señor nos llame al cielo, que nos muramos y nos vayamos al cielo, o que Jesús regrese y suene la trompeta y los muertos de Cristo resuciten, y los que estemos vivos, como dice el apóstol Pablo, seremos transformados y arrebatados, a esperar el momento del arrebatamiento. No, el Señor nos salvó porque Él quiere que nosotros hagamos buenas obras, que nosotros sirvamos, que nosotros usemos los dones y talentos que Él nos ha dado para servir. Por eso es que estamos acá. Ya somos salvos, pero Él nos ha dejado porque Él quiere que usted y yo seamos parte de llevar este evangelio por el mundo entero. Seamos parte de ministrarnos los unos a los otros. Dentro de la congregación servimos, dentro de la congregación nos ministramos. Con la congregación, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo tenemos una gran responsabilidad, que es servir, ministrar. Pero con el mundo, allá afuera, tenemos una misión con el mundo. Y esa misión es de ir y hacer los discípulos, de salvarlos. Entonces nos ministramos acá, nos fortalecemos y juntos también hacemos la misión en el mundo para llevar almas a los pies de Cristo Jesús. Por eso es que el Señor nos deja acá, porque de otra manera, ya siendo salvos, ¿qué más esperamos? Vámonos con Él inmediatamente, pero Él nos deja acá porque hay trabajo que hacer. Y en este día yo espero que todos acá, desde los niños hasta los ancianos, que todos en este año 2019 propongan servirse los unos a los otros, ministrarnos los unos a los otros, llevar a cabo la gran misión, la gran comisión que el Señor nos ha dado. Él nos salva para servir. Fíjese que nos dice la Biblia que Pedro llevó a Jesús a su casa y resultó que la suegra de Pedro estaba enferma, tenía una fiebre bastante fuerte. Y Jesús viene y oró por ella y inmediatamente se sanó. ¿Y qué hizo ella? Empezó ¿a qué? A servirles. Entonces ella se levanta y empieza a cocinar algo, qué sé yo, a preparar algo para servir a Jesús. Pero dice que fue sana y inmediatamente empezó a servir. Entonces el Señor le sana, ¿para qué? Para que usted sirva. El Señor nos ha sanado, nos ha dado salud. ¿Para qué? Para servir a los demás. El Señor nos salva, número uno, nos salva para que sirvamos. El Señor nos sana, nos da salud, como a la suegra de Pedro, y eso quiere decir que es para servir
El Señor le va a sanar. Algunos de ustedes han puesto unas peticiones de sanidad divina en estos 21 días de ayuno y oración, y estoy seguro que el Señor les va a sanar. ¿Y sabe qué espera el Señor cuando Él le sane? Él espera que usted pueda servir, que usted pueda testificar de lo que el Señor ha hecho, que usted le cuente a otros, que tengan fe, que tengan ánimo, porque el Señor también puede sanarles. Él quiere que usted ore por los enfermos y que también sean sanos. Él le va a sanar para que usted pueda servir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. El salmista dijo: oh Señor, bendícenos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, bendícenos para que nosotros podamos bendecir, para que tu palabra sea conocida en todo el mundo. El salmista dijo: Señor, bendíceme, prospérame. ¿Para qué? Para que tu palabra corra por todo el mundo. Entonces el Señor le bendice a usted. ¿Para qué cree que el Señor le bendice a usted? Para que usted pueda bendecir a los demás. Somos bendecidos para bendecir. Ese es algo bastante hermoso, de verdad, que el Señor nos quiera bendecir para que nosotros bendigamos a los demás. Para que nosotros podamos servir a los demás. Hemos sido llamados para servir. Hemos sido creados para servir, somos salvos para servir y también somos llamados para servir. Mire lo que dice en Primera de Pedro 2:9, lo que dice la Escritura acá en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Jesús. Qué hermoso esto. Ustedes son un linaje escogido, un pueblo escogido. Y yo siempre que pienso en esto, yo digo: Dios mío, yo vengo de un cantón le llamamos en El Salvador a lo que en otros lugares se le llama una aldea, y en México creo que se le llaman ranchos, ¿verdad? Del campo, un cantón, y el cantón nada que ver con las ciudades, ¿verdad? Y un cantón quizás no muy conocido, no muy importante, pero de allí vengo yo, y el Señor me considera un linaje escogido. No importa de qué lugar usted venga, o tal vez usted viene de ciudad, pero quizás de un barrio bien peligroso, un barrio de mucha pobreza y situaciones así. No importa si es de la ciudad, o si es de un cantón, o una aldea, o de un rancho. Si el Señor lo ha llamado, usted es parte de ese linaje escogido, ¿verdad? Como dijo, démosle fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Como dijo Saúl: ¿quién soy yo? Si yo soy el más pequeño de la familia, y la familia de mi padre es la más pequeña en la tribu de Benjamín, y Benjamín era el último de los 12, y de allí el Señor escogió a Saúl, igual David, y dijo: tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña de las ciudades para estar en Judá, de allí me va a salir el legislador, que es Cristo Jesús. Él nos llama para ser linaje escogido. No importa de qué país, no importa de qué el lugar usted venga, Él lo ha llamado para ser un linaje escogido. Y fíjese esto: real sacerdocio. Y el sacerdote es uno que sirve. El sacerdote tiene su vestuario, es un vestuario blanco de lino. Y el sumo sacerdote aparte tiene un vestuario aún más elegante, que representan tantas cosas de la santidad de Dios. Y nosotros somos ese real sacerdocio para servir. Era una gente santa, apartada para Dios. Por eso dice acá: nación santa. Toda la nación, todos nosotros acá somos una nación santa. Somos adquiridos por Dios. Él nos compró con un precio bien alto, con su sangre en la cruz del Calvario. ¿Y para qué lo hizo? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso Él nos hizo una nación santa, una nación de sacerdotes, real sacerdocio, para que anunciemos, para que trabajemos, para que todos trabajemos en la obra del Señor. Algunas personas buscan iglesia pensando: yo ando buscando una iglesia donde yo me sienta bien, donde me puedan servir, donde me puedan ministrar. Pero la verdad de que uno tiene que buscar una iglesia o ser parte de una iglesia para poder bendecir, para poder dar, para poder servir. Deberían de decir: yo busco una iglesia donde yo pueda servir,
donde yo pueda desarrollar mis dones y talentos que el Señor me ha dado para servir y engrandecer la obra del Señor. Yo creo que las palabras de John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, fueron tomadas de la Biblia, porque ese es el principio bíblico. Y él dijo esto: no pienses en qué la nación puede hacer por ti, sino qué tú puedes hacer por la nación. Porque siempre pensamos, ¿qué me pueden dar? ¿Qué me puede dar la iglesia? ¿Qué me puede dar el país? No, ¿qué podemos dar nosotros a la iglesia? Y es más, la iglesia es usted. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Entonces no puede venir buscando de que se le sirva y que se le ministre. Claro que sí va a haber eso, porque va a haber servicio y ministración los unos con los otros, pero venga pensando qué yo voy a dar, qué es lo que cómo voy a servir y qué es lo que yo voy a dar para que esta obra siga adelante, creciendo, firme, y que podamos ir ganando las almas para Cristo Jesús alrededor del mundo, para avanzar el reino de Dios sobre la tierra. Mi deseo es que los niños que crecen en esta iglesia, los hijos suyos y míos, que están creciendo bajo el temor de Dios, es que crezcan y que sirvan al Señor. Tenemos una responsabilidad bien grande de la niñez, que ellos son la iglesia del mañana. Nosotros nos ponemos viejitos y nos van a enterrar si el Señor no viene pronto, y ellos van a ser la iglesia del mañana. Y me preocupa de que ellos sean llenos del Espíritu Santo, que ellos conozcan bien los principios bíblicos, porque ellos van a crecer y van a ser los adultos de esta iglesia. Ellos van a dirigir la iglesia y van a crecer y van a ser los adultos de esta ciudad de Bakersfield, van a ser los adultos del estado de California y de la nación de Estados Unidos. Pero yo espero de que ellos sirvan al Señor. Quizás no todos van a ser misioneros, no todos van a ser pastores, no todos evangelistas o ministros de alabanza, o no todos van a tener el don de profecía, el don de ciencia, el don de lenguas o interpretación de lenguas. Quizás no todos lo van a tener. Pero donde quiera que se encuentren, si son doctores, si son abogados, si son jueces, si son alcaldes, si son gobernantes o cualquier otra posición que puedan ocupar, aún astronautas, como algunos de ellos quieren ser, que puedan servir al Señor desde esas posiciones, y que desde esas posiciones puedan alcanzar al mundo para Cristo y puedan avanzar el reino de Dios sobre la tierra, porque pueden ser profesionales y avanzando el reino de Dios sobre la tierra. Es bien importante que nosotros mismos lo hagamos para darle ejemplo a nuestros hijos, que podamos llevarlas por el buen camino. Somos llamados entonces para servir, para anunciar. Y dice ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Me gusta cómo lo puso Juan en su libro que escribió de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 1, mire lo que dice en el versículo 5, Apocalipsis 1, versículo 5, la segunda parte del capítulo, del versículo 5 es el que me interesa, y el versículo 6 está hablando de Cristo Jesús, el testigo fiel, pero en el versículo 5, en la última parte, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos amó, nos lavó de nuestros pecados. ¿Y qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. Acá todos somos una nación de reyes y sacerdotes, todititos. Hasta el recién convertido, hasta los que ya tenemos muchas décadas de ser cristianos, todos hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes. El rey está para servir, el sacerdote también. Uno ministra en los asuntos nacionales, económicos, políticos, pero está para servir al pueblo, para que el pueblo esté en paz, en prosperidad, en bendición. Y el otro ministra en lo espiritual. Y el Señor nos llamó para hacer eso. Dice la Biblia que vamos a gobernar con Él a las naciones. En el milenio, el Señor nos va a poner a gobernar con Él. Y a cada quien, según dice la Biblia, nos va a dar, según haya sido nuestra obra en esta tierra, Él nos va a recompensar en el tribunal de Cristo. Nos va a dar recompensas, coronas, qué sé yo, diferentes recompensas que el Señor nos va a dar. Y después nos va a poner a gobernar con Él, como reyes y sacerdotes. Todos nosotros vamos a gobernar. Quizás algunos van a ser gobernadores, otros quizás alcaldes, otros quizás presidentes, o qué sé yo, de alguna de estas regiones del país, del mundo, cuando el Señor regrese en el milenio. Él nos va a poner a gobernar y vamos a ser una nación de reyes y sacerdotes. Gloria a Jesús.
Yo siempre digo que el Señor me dé una isla por ahí, no sé, Hawái o una islita que yo pueda gobernar por ahí cuando estemos en el milenio. Algo nos va a dar el Señor para poder estar con Él gobernando al mundo entero por 1000 años, dice. Y después viene la eternidad, que allí será todavía más glorioso. De allí todavía no tenemos claramente qué es lo que vamos a hacer, pero sí sabemos hasta el milenio. Y en la eternidad eso va a ser aún más glorioso. Por eso hay que servir ahora. Hay que servir ahora. ¿Sabe que usted puede entregarse su servicio, su corazón, su pasión? La puede entregar a un deporte. Hay gente que le ha entregado al fútbol. Y usted puede entregar eso, todo ese servicio, toda esa pasión, toda esa fuerza, su corazón al deporte. Otros lo han entregado a un pasatiempo. Otros lo han entregado a prosperar económicamente, a sus trabajos, a ser famosos, fama y riqueza. Pero ninguna de esas cosas donde usted pueda poner su corazón, ninguno de eso tiene un afecto eterno. Nada de eso va a impactar en la eternidad más que poner su corazón y su servicio a la obra del Señor, a la iglesia, al trabajo de la obra del Señor. Eso tiene bendiciones acá y en la venidera, la vida eterna. Eso impacta a la eternidad. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Sabe que el Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado diferentes habilidades, y todo esto nos lo ha dado para que nosotros sirvamos. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4 nos dice la escritura. 1 Corintios 14, el versículo 4 dice así, y por ahí en la pantalla lo tenemos: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Los dones del Espíritu Santo son dados a nosotros para edificar a la iglesia, para edificarnos los unos a los otros. ¿Sabe que el único don que es un poco egoísta es el don de lenguas? Porque el don de lenguas es para uno mismo, es para uno fortalecerse, para uno adorar a Dios, para uno hablar con Dios. Y si no hay interpretación, entonces de nada sirve. El que lo oye nomás lo oye hablar en lenguas, pero no recibe bendición. Ahora, si hay interpretación, dice que sí, entonces sí edifica al pueblo. Pero las lenguas es el único don, podemos decir, no egoísta por así decirlo, sino personal y para uso y bendición personal, es las lenguas. Pero todos los demás dones espirituales que aparecen en 1 Corintios 12, nos damos cuenta que son para el servicio del pueblo. Y el apóstol Pablo dice: sí, quiero que todos hablen en lengua, pero mejor o prefiero más que todos profeticen, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Esto nos da una idea que los dones espirituales son para edificar. Y los dones, amados hermanos, quiere decir regalos, son regalos de Dios. ¿Y de qué sirve un regalo que esté envuelto por allí y que nunca lo abra? No sirve, ¿verdad? Para que de verdad podamos sacarle el uso, tenemos que abrir ese regalo, tenemos que tomarlo, recibirlo, pero tenemos que abrirlo, tenemos que usarlo. Y algunos de ustedes tienen esos dones del Espíritu Santo. Yo sé que aquí hay don de profecía, y sé de varios hermanos y hermanas que tienen don de profecía, pero muy poco lo usan. Hay que santificarnos, hay que pedir al Señor: Señor, yo quiero usar este don que tú me has dado, no para mí mismo, no para que digan: wow, el profeta, la profetisa. No, porque hay necesidad en el pueblo. Y el Señor quiere usar esos dones de profecía. El Señor quiere usar esos dones de palabra de ciencia y palabra de sabiduría. El don de sanidad, algunos de ustedes tienen don de sanidad. No todos tenemos todos los dones. Nadie puede tener todos los dones del Espíritu Santo, porque entonces no necesitaría los demás. El pastor no lo puede hacer todo. Yo tengo ciertos dones, pero no los tengo todos. Y yo sé que los demás de ustedes tienen otros dones que yo no tengo. Y lo que yo no tengo, ustedes lo tienen, y así podemos servirnos. Ustedes me sirven a mí, yo les sirvo a ustedes. Ustedes me ministran a mí y yo les ministro a ustedes. A mí me encanta cuando me ministran, cuando oran por mí, cuando me dan una palabra profética, cuando me cuentan: tuve este sueño así, así.
y sé que el Señor les ha dado eso para hablarme. Y yo estoy seguro que igual ustedes se gozan cuando reciben estas bendiciones. Me comentaba un hermano de una hermana de nuestra iglesia. Voy a decir su nombre. La hermana Lidia estaba en su tiempo de oración, me imagino, pero le dijo: el Señor me puso de que ore por usted y su esposa por su matrimonio. Él se quedó impactado porque justo estaban pasando una situación bien difícil y me testificaba de las grandes victorias que han tenido. Yo quedé impresionado. Le digo: tienes que escribir un libro cómo resolver los problemas matrimoniales. Fue a través de pura oración, de puro depender de Dios, de ser quebrantado por Dios. Pero algo que le dio ánimo es cuando la hermana le dice: Dios me puso a que orara por usted. Y solo esas palabras fueron de gran ánimo, porque él supo que Dios le ama, que Dios está pendiente de él y que Dios tenía otras personas orando por él. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es algo hermoso. Así es como nos servimos. Gloria a Jesús. Eso hubiese quedado en privado. Y lo quise hacer un ejemplo porque así queda en privado muchos, ¿verdad? Hay dones que no se miran en público, como el de la profecía, el de la predicación, se miran en público, que tiene el don de cantar, el talento de cantar, eso se mira en público. Pero hay otros que son en oración y que nunca se miran en público, pero son tan esenciales y quizás son más esenciales que los que se miran en público. Dijo alguien: yo la luz del chandelier de la sala, de allí del comedor, es bien grandota, bien bonita, pero no es más importante que la lucecita que tengo a la par de mi cama, que la prendo cuando voy al baño a medianoche, ¿verdad? Y si no prendo esa lucecita me puedo tropezar en algo. Así es que es tan importante esa luz pequeña que quizás nunca nadie la va a ver de los invitados que llegan a casa, pero es importante. Y estos dones hay algunos que no se ven, pero son parte del servicio a Dios. Dejémonos usar por el Espíritu Santo. Este 2019, en este tiempo de ayuno y oración, pídele al Señor para ser usado en esos dones espirituales que el Señor tiene. Algunos dones son talentos naturales que el Señor nos ha dado, y aún esos talentos naturales el Señor nos los ha dado para ponerlos por obra, para servirnos los unos a los otros. Yo nunca creí de que en la iglesia hubiera gente que calienta bancas, y ni me gusta usar ese término, porque yo creo que todos trabajamos en la obra del Señor. Y yo no veo a esta iglesia como gente que calienta banca. No, aquí la gran mayoría son trabajadores. Aquí todos hacemos algo. Estamos en la célula, invitamos a alguien, quizás no lo hacemos como deberíamos de hacerlo, pero estamos involucrándonos. Todos acá diezman, ofrendan y aportan. De alguna manera traen algún invitado, de alguna manera están orando por esta obra, están orando por mi persona, están orando por el liderazgo de la iglesia. Por eso que yo creo que aquí no hay personas que calientan banca. Quizás habrán unos poquititos, pero la gran mayoría son gente que sirve al Señor. Y yo espero que así continuemos y que seamos mejores todavía en servirnos, en ministrarnos los unos a los otros. Aquí lo miramos que los dones son para servir. Voy concluyendo ya y quiero terminar con esta idea. Sabe que al comienzo del año nos ponemos metas y es bien importante. Yo creo que hay que ponerse metas. Hay que hacerlo en oración. Hay que poner metas, pero hay que hacerlo en oración. Nuestra meta congregacional este año es levantar 10 nuevos grupos. El año pasado era nuestra meta, 10 nuevos grupos. Levantamos 9 nuevos grupos. Estuvimos cerquita. Hoy queremos 10 nuevos grupos. Queremos seguir avanzando en el discipulado de la iglesia, en ganar almas y hacer los discípulos, bautizarlos en agua. Esa es nuestra meta. Queremos 10 grupos. Eso implica que tenemos que tener 10 nuevos predicadores, 10 nuevos anfitriones que abran sus casas y 10 grupos de hermanos que son pescadores junto con el líder anfitrión para tirar la red. Es una meta grande. 10 nuevos grupos de pescadores que están tirando la red para ganar almas. Jesús dijo: yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces necesitamos esos 10 nuevos grupos y yo sé que el Señor nos los va a dar. Ahora, y hay metas financieras, hay metas educativas, académicas, y hay metas de diferentes que tenemos, y está bueno, pero yo quiero pedirle de que usted haga sus metas bajo la voluntad de Dios. Mire lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Mire lo que dice acá.
versículo 2, Santiago 4, 2 al 3. Santiago 4, 2 al 3. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Mira acá, porque no pedís. Entonces no piden, no oran. Estemos orando, hay que pedir, hay que orar. Pero después dice, pedís y no recibís. O sea, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, el Señor nos dice de que hay veces que estamos pensando nosotros solo en nosotros mismos. Somos egocéntricos. Por eso que tenemos que tener cuidado de que nuestras metas vayan dentro de la voluntad de Dios. No sea que nosotros tengamos metas que son egoístas, egocéntricas nada más, y que nuestras metas sean egoístas. Por ejemplo, vamos a tener 10 nuevos grupos en este año, pero para ganarle a la iglesia de lado, para nosotros ser más grande que la iglesia de lado. Ya eso es egoísta, ya eso no es de parte de Dios. Pero si nuestro corazón, nuestra meta es tener 10 grupos nuevos para ganar almas, para ser discípulos, para salvar a la gente con un corazón sincero, para servir a Dios y servir a nuestra ciudad y nuestro condado, entonces el Señor nos los va a dar. Pero si es un asunto egoísta, entonces el Señor nos los va a dar, porque dice que piden por envidias, por celos, de verdad, y para tener y para sus propios deleites. Entonces nosotros tenemos que poner nuestras metas no para cumplir nuestros sueños o los sueños de nuestro ego, sino que sean dentro de la voluntad de Dios. Esto es bien importante. Contó un pastor hace muchos años, 1978, él tuvo una meta: me voy a hacer un chofer de los autobuses escolares del distrito de Los Ángeles. Pagan bien, hay buenos beneficios, y los buses en el 78 eran casi todos nuevecitos. Yo quiero manejar un bus de esos nuevos. Él era bien joven. Manejando bus, gano bien, tengo buenos beneficios y manejo un bus nuevo. Qué deleite, ya la hice. Y empezó a orar constantemente. Había escuchado un predicador en la radio que decía, dilo por fe, reclámalo, es tuyo. Anduvo reclamando, este trabajo es mío, mío, y reclamaba. Y todo pensamiento negativo, duda, la echaba fuera, echó fuera todo negativismo, toda duda, y yo lo voy a declarar positivamente que eso es mío. Hizo el examen y falló. La última falla fue de que no le puso en velocidad cuando parqueó, cuando la paga tiene que dejarlo en primera o en segunda para que no se mueva el autobús, y como no hizo eso, no se la dieron. Y eso que anduvo diciendo, esto es mío, lo declaro, lo verdad, y así como oramos nosotros. Hay que tener un balance con eso, siempre digo, hay que tener un balance, hay que orar dentro de la voluntad de Dios. A los pocos días salió un viaje para Canadá de parte de una organización de jóvenes cristianos, y él fue parte a eso. Ahí se involucró en el ministerio. Después de eso el Señor le bendijo, le ayudó a trabajar en los grupos celulares, y ha estado con los pastores de las iglesias más grandes del mundo, con la de Sur Corea, David Cho, con la de Lima, El Salvador. Es buen amigo con el pastor Mario Vega del Salvador. ¿Y sabe cómo se llama él? Joel Comiskey. Joel Comiskey, un hombre de Dios que ha ayudado a trabajar en muchas iglesias en los grupos familiares. Y él se dio cuenta, esa era una petición egoísta, era una petición que por los beneficios, por todo, y no estaba bajo la voluntad de Dios. Así es que el Señor no se la dio, aunque declaró positivamente con toda la fe, no era bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que trabajara al servicio de la obra al 100%. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de cuando oremos y pongamos nuestras metas que sean bajo la voluntad de Dios. Dice en Primera de Juan 5, versículo 14 y 7. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Juan 5, 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Oramos bajo la voluntad de Dios. Yo sé que hay metas personales. Hermano, asegúrese que en esas metas personales también esas vayan enfocadas al servicio para Dios. Porque yo creo que todas nuestras metas académicas,
nuestras metas de trabajo, las podemos enfocar al servicio de Dios. Todos nosotros, y puedo dar varios ejemplos de cómo podemos trabajar en la obra del Señor, aún teniendo nosotros éxito en nuestros trabajos personales y seculares. De alguna manera nosotros también podemos avanzar el reino de los cielos. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? La palabra del Señor es donde está la voluntad de Dios. Ahí es donde la podemos conocer, la voluntad de Dios. Por eso es importante que estemos leyendo la Biblia, y les hemos retado a leer la Biblia completa en un año, y espero que lo estemos haciendo. Si usted paró por ahí, anímese a continuar leyendo la Biblia. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la Biblia, la palabra del Señor, es como una espada de doble filo que penetra el alma y el espíritu y hace división entre el alma y el espíritu. Hay veces bien difícil poder distinguir entre lo emocional y lo espiritual. El alma es lo emocional, lo espiritual es el espíritu. Y hay veces que lo emocional lo confundimos por espiritualidad, pero con la palabra del Señor se discierne qué es el alma y el espíritu. Discierne los pensamientos del corazón. Y entonces por eso es que la palabra, bajo la guianza del Espíritu Santo, nos va a guiar a la voluntad del Señor. Que nuestras metas, que nuestros enfoques del 2019 incluyan el trabajar en la obra del Señor, servir en la obra del Señor, que podamos ministrar y cumplir la misión que el Señor nos ha dado. Gloria a Jesús. Inclinemos nuestros rostros y meditemos en lo que hemos oído. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a servirte, cada uno de nosotros a hacer tu labor, tu trabajo en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien en nuestros medios que aún no ha entregado su vida a Cristo Jesús, hoy es el día de salvación. El Señor lo creó para servirle a Él, pero el Señor quiere salvarle a usted para que usted pueda servirle y servir a la humanidad. ¿Hay alguien acá que quiera ser salvo y poder servir al Señor? Hoy es el día de salvación. ¿Cómo obtenemos la salvación? Bien fácil. Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio por nuestra salvación. En esa cruz Él hizo el sacrificio de expiación, una muerte expiatoria. Lo hizo por usted y por mí. Ahora, la salvación está bien cerca de usted, porque está en su corazón y en su boca. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere aceptar a Jesús, recibirlo, creer en Él, levante su mano. Desde aquí yo voy a ver su mano levantada y vamos a hacer una oración especial por usted para que usted pueda entregar su vida a Cristo Jesús. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesús o reconciliarse con el Señor, hoy es el día de salvación. Desde allí, desde su asiento, va a ver su mano levantada. Dios bendiga a este joven valiente que levanta su mano con mucha autoridad. Qué bien. ¿Alguien más que quiere entregar su vida a Jesús? Hoy es el día de hacerlo, reconciliarse. Hay que ser valiente para esto. Gloria a Jesús. ¿Hay alguien? Vamos a orar por usted. Le voy a pedir a la iglesia entonces que nos pongamos en pie y vamos a orar, hermanos. En esta hora estamos preparándonos para entrar a lo que es la asamblea, donde se va a escoger hermanos y hermanas que van a servir al Señor dentro de la congregación con alguna posición. Pero como dije, aquí todos servimos. No es necesario tener una posición para servir. Le voy a pedir a la iglesia que pasemos al altar. Estamos en 21 días, 3 semanas de ayuno, de oración. Y yo quiero orar por los enfermos, quiero orar por los necesitados. Queremos orar para que el Señor nos use, que usted quiere activar su don. Usted tiene el don del Espíritu Santo y por ahí lo ha adormecido, que pueda activarlo. ¿Por qué no pasa al altar? Y vamos a orar. Señor, queremos servirte, queremos honrarte. Si alguien tiene alguna situación esta semana, alguna corte quizás, alguna entrevista, ya sea con el doctor, con inmigración, con el abogado, con el trabajo, con el jefe, ¿por qué no pasa y se presenta delante del Señor? Señor, yo quiero que tú dirijas mis caminos, que tú dirijas mis pasos, que tú me lleves por el buen camino de la vida eterna. Gloria a Jesús. Los hermanos que sientan de parte del Señor orar por sus hermanos, pasen y oren. Los que sientan de parte del Señor poner manos, orar para sanidad, pasen. Los que están en el ayuno, los líderes de grupos, los pastores, los supervisores, pasemos a ministrar a nuestros hermanos, a orar. Gracias, Jesús. Señor, aquí estamos delante de ti. Tú eres Dios y nos has creado para buenas obras. Nos has salvado para trabajar en tu obra. Nos has bendecido para bendecir y nos has sanado para servir. Señor, ahora que hay unos hermanos en este altar que quieren sanidad y quieren servirte y servir al prójimo. Hay hermanos acá, Señor, que buscan que tú les bendigas en sus metas, en sus proyectos, y quieren ponerlas delante de ti. Sus metas, sus proyectos los ponen delante de ti, Señor. Padre, las metas del 2019 no queremos que sean metas egoístas, metas egocéntricas, sino metas, Señor, de bendición para otros,
para el prójimo, para nuestra familia, pero también para la iglesia y para la gente que nos rodea, Señor. Que nuestras metas vayan dentro de tu voluntad. Y Señor, que tú nos prosperes y nos bendigas, para que tu reino siga avanzando, Dios. Limpia nuestros corazones, que nuestros corazones sean sinceros, Padre, que la motivación que tenemos para las metas sean motivaciones santas, motivaciones rectas, motivaciones de bendición, Padre. Bendice tu pueblo.